En este módulo repasaremos precisamente la relación de la seguridad humana con la pobreza y la inclusión. Como vimos en el módulo pasado, la seguridad humana es un elemento importante porque se centra en las necesidades de las personas y no precisamente en el Estado. Y otro de los elementos importantes es también de que permite una lógica de construcción desde arriba, digamos, desde la parte del poder público, los actores que tienen cierta influencia y cierto poder, pero también en una lógica de empoderamiento. Es decir, lleva un doble rasero y lleva implicaciones que sí marcan una diferencia con relación a otros conceptos que tienen que ver con capacidades o oportunidades. En esta ocasión, pues lo relacionaremos con el tema de la pobreza y la inclusión, también por aquello de que su propia definición nos habla de las libertades relacionadas con las necesidades y también el ser libres de temor. Entonces, veremos esta presentación donde haremos un resumen que nos permita tener un panorama, comenzando por algunos rasgos que finalmente nos permiten abrir boca con relación a la cuestión de la pobreza. Vamos a decir en este elemento que la pobreza tiene múltiples factores. Por aquí yo les propongo 3 rasgos que pueden relacionarse con nuestro tema, y uno es precisamente este ámbito global en el que nos estamos moviendo, esta interconexión y este tipo de mercado que tenemos hoy, por cierto, hoy en crisis por el COVID-19, que finalmente uno de sus efectos, aunque es positivo, aunque es la interconexión, el otro efecto es que precisamente genera una gran disparidad económica y una concentración de la riqueza en pocas manos. Esto nos debe de hacer cuestionar muchas de las bases que se tenían de la economía liberal, y que esta idea de seguridad humana nos permite como poner en contexto de que independientemente del debate que tengamos sobre los tipos de economía, lo que no es posible es tener una economía con consecuencias tan difíciles para personas y sus necesidades. El segundo aspecto es que la pobreza por primera vez se ve como una amenaza, pero una amenaza que afecta todas las esferas del individuo, de tal manera que nos permite separarnos de una concepción que muchas veces se escucha de que la pobreza sería un asunto como de decisión personal o de destino. Este tipo de cuestiones tenemos que abandonarlas para poder entender que la pobreza obedece a un contexto de violencia estructural y que finalmente dañan todas las esferas del individuo, y eso le impide tener las capacidades para precisamente irla remontando o ir generando otro tipo de condiciones. Y el último elemento que nos propone, por cierto, Natalia Araiza, es precisamente de que deja de convertirse en un problema dentro de fronteras para convertirse realmente en un problema global. Y esto es muy importante, ya que el siguiente paso tendría que ser forzosamente una cuestión de cooperación y colaboración entre los países. Seguridad y desarrollo humano tendría que tener un significado y una definición como muy conectada a nivel personal. Cuando un niño no muere, cuando una enfermedad, digamos, no se disipa, cuando un empleo no se elimina, cuando una tensión étnica no explota, ahí podemos ver que hay capacidades y hay resiliencia por parte de las comunidades para poder resistir alguna amenaza relacionada con la seguridad. Entonces, es precisamente este enfoque el que se busca para que pueda permear en la construcción de política pública, en el quehacer cotidiano, sobre todo cuando se habla de retos y de desafíos que tienen que ver con las distintas libertades y seguridades que hemos venido mencionando. La seguridad humana, pues, se enfoca en garantizar. Aquí hay que subrayar esta palabra. A mí me gusta mucho esta palabra de garantizar porque nos da precisamente este enfoque preventivo de esta construcción previa que se tiene que tener para precisamente privilegiar estas capacidades en comparación de otras, ¿no? Capacidades como la seguridad personal, la alimentaria, la indispensable salud, como hoy en día lo vemos, e incluso la parte política, ¿no? La participación en elecciones, el voto, las protestas, finalmente son elementos de una seguridad que habla de una salud y al mismo tiempo a lo mejor de retos y de amenazas, ¿no? Tenemos también la parte económica y de la comunidad, ¿no? Lo que buscamos como finalidad, y esta es la parte relevante de la seguridad humana, es buscamos oportunidades, buscamos también condiciones y capacidades de desarrollo en general, condiciones de vida dignas sin las cuales
una persona en sociedad no puede desarrollarse, ¿no? Habla de evolución, o en ocasiones nos puede hablar, dependiendo las evaluaciones que hagamos, a lo mejor de una involución en nuestras sociedades. Desarrollo humano, entonces, lo hemos mencionado algunos de los elementos como oportunidades y capacidades. Aquí resaltamos la parte de proceso, pero un proceso de ampliar oportunidades. Oportunidades aquí sí en un plano de individuos, pero obviamente con una finalidad muy claramente colectiva. Vida prolongada, vida saludable y acceso a condiciones que posibiliten esta parte y que construyan un proceso o una idea de proceso desde lo que conocemos como desarrollo humano. Y como verán, en este concepto, la parte de seguridad, esta lógica de afianzar la lógica de la seguridad, pues permite, posibilita y construye precisamente un puente para que esto se pueda ir construyendo en el corto, mediano y largo plazo. Y sobre todo irlo midiendo, que también esta parte es muy relevante. Aquí hay dos autores, ¿no?, que nos hacen referencia a una idea de desarrollo centrada precisamente en condiciones de desarrollo humano. La primera es de Amartya Sen, en donde insiste en la promoción de la riqueza de la vida humana. Y creo que esta idea es muy importante que la tengamos en cuenta, porque también hace una diferenciación solamente con una vida humana conectada con la economía. Podríamos estar a favor de determinado modelo o no, o incluso con nuevos modelos u otros modelos. Sin embargo, lo que hay que cuestionar es que exista un desarrollo en donde exista esta parte promocional de las necesidades humanas. En la segunda, obviamente, estamos hablando de la idea de expansión, una idea de capacidades que van en crecimiento, ¿sí? Con la finalidad de la realización, obviamente, de los seres humanos y como especie humana. Aquí sí, muy claramente entendida en la diapositiva, y obviamente como agentes autónomos y socialmente situados, que finalmente obedece a contextos específicos en donde el desarrollo puede tener distintas características de acuerdo a nuestras comunidades y de acuerdo a nuestras naciones tan diversas, por ejemplo, nuestro continente. Por último, en esta diapositiva encontramos los objetivos de desarrollo sostenible. Ya en otra presentación de los módulos veíamos la importancia de haber construido los objetivos de desarrollo del milenio, por ejemplo. Pues bueno, hoy los objetivos de desarrollo sostenible acumulan la agenda que hay internacional para ir superando distintas, necesidades y requerimientos globales, lo cual es muy importante, pero también nos genera una agenda sobre los retos de la comunidad internacional que tenemos que ir superando de forma conjunta, ligados a una concreción desde los gobiernos locales. Esta parte de gobernanza es bien importante porque si bien está construida bajo una lógica global, implica ir caminando en objetivos muy claros bajo una lógica local. Hoy no hay planes o programas de parte de los gobiernos que no se citen en estos objetivos de desarrollo sostenible, que es donde se tienen que ir dando los pasos precisamente para construir las capacidades. Lo importante no es solo tenerlos como una nueva retórica en las planificaciones o en los presupuestos. La parte importante es que precisamente esto vaya generando de forma expansiva, como nos decía el autor en la diapositiva pasada, las capacidades. Aquí, como ustedes verán, podemos observar la cuestión del fin de la pobreza, la cuestión alimentaria, la indispensable hoy por hoy salud y bienestar y la educación de calidad. Y al mismo tiempo, y obviamente la cuestión de igualdad de género hoy por hoy, algo que cruza de forma transversal todas estas demandas, por citar algunas de todas las que ustedes ven ahí, porque hay otras más relacionadas con estructura y con acceso a la justicia, incluso, que también es una herramienta visible para los derechos, pero que finalmente son posibilitantes de capacidades en su conjunto, y no hay que olvidar que cada una de ellas, aunque la veamos de distinto color en este momento y en esta gráfica, finalmente las une una interdependencia, porque las capacidades finalmente son de alguna manera un fin común que van encaminadas a las distintas libertades. Entonces, entendido esto, la relación de la seguridad humana con la pobreza y la inclusión es un camino en el que, si vamos fortaleciendo este entarimado sobre oportunidades y capacidades, nos va a ir dando un resultado precisamente para recolocar a grandes grupos sociales, ¿no? Entonces, espero que esta información y este panorama sea útil para que ustedes lo puedan
ir precisando y reflejando en sus actividades de aprendizaje que tienen en el módulo.